Hola, ¿cómo estás? Quisiera desatar una palabra de vida en el día de hoy, una palabra que va a ayudarte, a fortalecerte. Soy la pastora Cintia Allende, pertenezco al Ministerio Pentecostal Peniel de Hurlingham. Estamos sobre Avenida Vergara 267 los días miércoles y los días domingos, así que acércate. Y quiero desatar una palabra y una enseñanza muy poderosa que a mí fue muy útil para mi vida y fue de mucha vida para mí. ¿Por qué estás viviendo la presión de hoy? ¿Te sentís que estás bajo presión? ¿Te sentís que estás viviendo un momento, una etapa de tu vida o en cierta área de tu vida con presión? Quizás una presión en la economía, una presión que no sabes cómo salir adelante, cómo seguir, cómo avanzar, te sentís detenido, te sentís detenida, sentís que estás en una situación que no sabes cómo vas a salir y tenés presión y hay presión que se siente en tu cuerpo, que se siente en tu corazón, es en tu cuerpo que se siente en tu corazón, esa presión que se siente también en tu mente, ¿no? En los pensamientos. ¿Estás viviendo bajo una presión? Ahora, es una presión en tu hogar, que estás en una situación familiar en que no sabes cómo continuar, cómo seguir. Y la presión es necesaria. Nosotros aún en nuestro físico tenemos en nuestra sangre una presión. Hay una presión que se ejerce en nuestro cuerpo para que la sangre que nuestro corazón bombea llegue a todo nuestro cuerpo. La presión no es mala. Lo que es malo es qué provocó la presión. Y ese es el punto. Estás viviendo una presión en tu hogar, o una situación que no sabes cómo resolver con uno de tus hijos, con un familiar, una presión en tu matrimonio que vos decís, yo no sé de esta cómo salimos, yo no sé si vamos a salir adelante, yo no sé tantos años, tanto tiempo, pero yo no sé si mi matrimonio va a poder continuar. Y es una presión que vivís día tras día. La presión es necesaria, pero según de dónde nació. Y yo quiero que compartas conmigo el versículo de Gálatas 4:22 donde dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el de la sierva nació según la carne, mas el de la libre lo fue por la promesa. Aquí podemos ver dos nacimientos, dos situaciones que presionaban, dos situaciones difíciles, pero con un nacimiento y un final diferente. Todo lo que nace de tu deseo humano, todo lo que nace de tu decisión humana, eso te lleva a la esclavitud. En cambio, lo que nace de una decisión tomada por lo que Dios te está guiando, entonces eso... Hay presión, pero lo que se desata, lo que termina esa situación, el desenlace es libertad, es bendición. La presión que hoy estás viviendo, ¿dónde nació? ¿Por qué? Si es una presión económica la que estás viviendo, ¿cómo nació? ¿Nació porque te endeudaste? Porque no supiste manejar tu tarjeta de crédito, porque entonces te comenzaste a endeudar, porque no supiste administrarte y ganas 10 y gastas 20. ¿Dónde nació? Porque la crisis, la presión que hoy estás viviendo tuvo un momento de nacimiento. ¿Cómo fue su nacimiento? Podés ser sincero, sincera con vos mismo y decir, sí, yo la crisis que estoy viviendo ahora es porque no planifiqué. Porque confié, pastora, hice un negocio malo, confié en personas que no debía, no le pregunté a Dios, no tuve una guía, no consulté con nadie, me mandé, como decimos aquí, me mandé yo sola a emprender esto, a hacer esto. No sé si era el tiempo o no, pero yo me mandé con gente equivocada y hoy estoy viviendo esta crisis, esta presión. Pero si yo realmente analizo mi vida, medito mi caminar, me doy cuenta que nació desde una mala decisión. Quizás porque, no sé, quisiste alcanzar algo o, como decimos, nos metimos a pagar, nos metimos en cuenta, la presión social de que tenés que tener, el ayudar, la culpa. Desde la culpa ayudaste a alguien y eso hoy te tiene en una presión económica.
Miles de personas me hablan y me dicen, pastora, ayudé a un familiar, confié en un hombre, confié en una mujer. Y entonces ahí podés ver que el nacimiento de donde nació tu crisis, la presión de hoy, nació por una decisión que vos tomaste desde tu carne, desde tus emociones, desde tu culpa, desde tu no planificar, de no pensar. Podés ser sincero y sincera conmigo y decir, pastora, no pensé, lo hice nada más. Y eso nos pasa a todos. Pero cuando estamos en el momento de crisis, porque ahora no es el momento en donde vos estás decidiendo, ahora ya está la crisis sobre vos, ya está la presión sobre tu vida, ya está el que no podés dormir, ya está el que estás de mal humor, ya está el que te sentís sin salida, eso ya se presentó hoy, eso es tu hoy, tu realidad. Ahora, ¿qué haces? Quizás muchas veces vivimos presión en el hogar, en el matrimonio, por ejemplo. Si yo tomo el matrimonio y te digo, ¿por qué estás viviendo esa presión en tu matrimonio hoy? Muchas veces es, quizás, si vos te mirás, y pastora, porque todavía no crecí, porque soy inmadura en muchas cosas, entonces siempre peleamos por lo mismo, porque yo tengo una inmadurez, porque me cuesta aceptar, me cuesta ceder. Entonces salimos de una crisis y nos metemos en otra, y salimos de una y nos metemos en otra. Y ¿sabes qué? Comienzan a pasar 2 años, 3 años, 5 años de una misma vida de crisis, de inmadurez, en donde quizás como mujer decís, pastora, no puedo ceder, no sé ponerme de acuerdo con mi esposo, no lo sé escuchar, o quizás desde el egoísmo. Muchas crisis en los matrimonios, la presión que vivís en tu matrimonio es quizás porque nació con una decisión egoísta. No, tiene que ser como yo digo. Tiene que ser lo que a mí me haga bien. Y eso a veces te puede funcionar, porque el otro quizás cede, pero no un matrimonio manejándose de esa manera. Eso te lleva a las crisis, eso te lleva a la presión en el matrimonio. Yo a veces me encuentro con varones que la crisis que están viviendo es porque no quieren pedir perdón. Porque desde su formación, desde su carne, como dice, nació según la carne, desde su, desde su orgullo, desde su inmadurez, no quieren pedir perdón. ¿Por qué tengo que pedirle perdón? Que venga ella, me dicen a mí. Entonces, ¿por qué hoy estás viviendo esa presión en tu matrimonio? Es porque no estás tomando decisiones de acuerdo a lo que Dios quiere. Porque Dios quiere bendecido tu matrimonio. Dios quiere bendecida tu economía. Pero tiene que nacer, tiene que comenzar a formarse la decisión. El principio tiene que ser según lo que Dios quiere. La presión que estás viviendo hoy en tu matrimonio, ¿por qué es? Podés mirar y decir, es porque yo... Muchas mujeres me dicen, pastora, yo tengo una herida en mi corazón con un hombre, con mi papá, o con una pareja que tuve anterior, y la verdad que todavía no lo perdoné. Entonces todas las relaciones que comienzo siempre termino en crisis, siempre estoy bajo presión, siempre empieza bien y termina mal, porque eso no lo resolví todavía. Y ahí está, como dice, nació según la carne. Pero sin embargo, cuando vos comenzás a tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios quiere, entonces eso te trae libertad y va a haber presión. Pero el final va a ser de victoria, va a ser de bendición, va a ser de libertad. En el final Dios va a estar ahí para dar la recompensa, para soltar la bendición sobre tu vida. Quiero ir un puntito más. ¿Por qué está la presión o la crisis en tu hogar? Porque muchas veces en casa la presión, la crisis viene porque no hay orden. ¿Y cuántos pueden reconocer y decir la crisis, la presión que estoy sintiendo en mi casa? Eso de que el pastor a veces no tengo ganas ni de entrar, no tengo ganas ni de llegar. Eso que se vive, esa atmósfera de pelea, de griterío, de rebeldía, de desunión. Eso que se está viviendo hoy en mi casa es porque yo un día no puse orden. Porque fue un desorden. Porque yo me encargué de otras cosas y no me encargué de ordenar mi casa. ¿Podés reconocer eso? Como papá, como mamá. No desde la culpa, sino desde el reconocer. ¿Sabes? Quizás en
en tu casa, la presión, la crisis en tu hogar se está viviendo porque pospusiste una decisión. ¿Cuántas veces dejamos como mamá o como papá? Después lo arreglo, después le digo, después lo corrijo, después lo hablo. Y no, porque estoy cansada, estoy cansado, llegar del trabajo y sentarme a hablar con mi hijo, sentarme a hablar con la familia. Pastora, yo llego a mi casa y lo único que quiero hacer es mirar la tele, es distraerme, es descansar. Y vas posponiendo el orden, vas posponiendo las charlas, vas posponiendo el instruir. Entonces, hoy se desató la crisis, se desató la presión, se desacomodó todo. Hoy sentís una atmósfera difícil, triste, opresionada en tu hogar. ¿Pero cómo nació? Nació porque hubo un hombre, una mujer, un varón, una mujer, una familia que decidió mirar para otro lado, que se decidió posponer el hablar de los problemas. Quizás la crisis que llegó hoy a tu hogar es porque en el momento que sucedieron las cosas no te sentaste a hablar, como yo digo, el posponer. ¿Sabes? Hay momentos justos, hay momentos claves en donde vos tenés que sentarte con tu hijo, con tu hija, a hablar, con tu familia. No hay que tener miedo al sentar y decir, bueno, estamos viviendo esta situación. Está pasando esto con tu hermano, está pasando esto en la familia, debemos salir adelante, vamos a reacomodarnos, por esta temporada, por este momento vamos a vivir de esta manera. Y es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque seguro que vos no lo viviste así, porque en tu casa no te enseñaron. Quizás la crisis de tu hogar, la presión que vivís con tus hijos hoy, es porque vos estás repitiendo la misma historia que viviste en tu casa. Es que, pastora, a mí nadie me hablaba. Es que, pastora, a mí lo único que me enseñaban era gritos, era conflicto. Entonces hoy no tomaste el momento justo, lo dejaste pasar. Te ocupaste de otra cosa, te ocupaste del trabajo, de la casa, de las cuentas. ¿Por qué es la presión que estás viviendo hoy? ¿Sabes? Esta palabra no es para que vos te llenes de culpas, sino que esta palabra es para que vos veas dónde inició esto. Porque cuando vos reconoces dónde nació tu crisis, dónde nació la presión que estás viviendo hoy, ahí se desata la libertad. Ahí vos podés hacer algo con Dios. ¿Qué? Una vez que vos decís, pastora, yo ya sé dónde nació. Presentale a Dios tu vida. Decirle, Padre, yo reconozco que como mamá no hablé en el momento justo. Padre, yo reconozco que estaba entretenida con otra cosa. Padre, yo reconozco que aún tengo dolores en mi corazón del pasado y que por eso no puedo avanzar. Padre, yo reconozco que no te involucré en mis finanzas. Yo reconozco que decidí como a mí me pareció y que no te consulté a ti y que en mis finanzas yo no te puse en primer lugar. Yo lo reconozco, por eso estoy en esta crisis, por eso estoy bajo esta presión, que es una presión de esclavitud. Como decía Abraham, él tuvo un hijo de esclavitud, de un deseo de la carne, y después tuvo otro hijo que fue el de la promesa, en donde Dios estaba involucrado. Entonces cuando vos llegás a ese punto, ¿qué hago, pastora? Entregale a Dios, pedile perdón por cómo nació esto. Decirle, Padre, yo no tendría que estar viviendo así, pero estoy viviendo así. Hoy me doy cuenta porque tomé malas decisiones. No te involucré a ti, no te puse a ti en primer lugar, no te consulté, hice como quise. ¿Cuántos podemos hacer esta oración? Desde lo más profundo de mi corazón yo te digo que yo un día tuve que hacer esa oración y decir, Padre, mi vida hoy hice lo que como a mí me pareció. Como los demás me decían, hice como los demás hacían, pero hoy quiero una identidad en ti. Hoy quiero que todo lo que yo haga, tú estés involucrado y voy a vivir presiones, pero el resultado, el final será vida y vida en abundante en cada área de mi vida. Eso es lo precioso que Dios tiene, que cuando vos te das cuenta de lo que estás haciendo mal, de lo que pasó, Él te da otra oportunidad para empezar de nuevo y corregir todo.
No es una palabra de culpa, no es una palabra de señalarte, no es una palabra de peso, es una palabra de libertad. Y yo quiero decirte que cuando vos decidís tomar buenas decisiones, porque por ahí vos me decís, pastora, no, yo me puse a cuenta con Dios, yo involucré a Dios en mis decisiones, yo tomé la promesa que dice, serás salvo tú y toda tu casa, yo estoy más firme que nunca en Dios, y sin embargo, también estoy bajo presión. También estoy presionada, también las cosas están poniéndose muy difíciles, también me encuentro sin salida, porque la presión siempre va a estar. Porque cuando vos decidís lo bueno, también hay presión. La presión no es algo que se te tiene que va a salir de tu vida. La presión siempre va a estar, pero vos tenés que saber si es una presión que te lleva a lo malo o una presión que te está generando y que la estás viviendo porque una promesa y una bendición grande va a ser desatada sobre tu vida. Porque cuando vos decidís lo bueno, cuando vos decidís lo que viene de Dios, también sentís presión. ¿Qué presión? Por ejemplo, la presión de que a tu carne no le gusta. Cuando vos decís, ok, voy a ordenar mi casa, porque no voy a tomar más decisiones por sentimientos, o no voy a dejar pasar más nada, o voy a dejar de mirar para otro lado, y me voy a tomar el lugar que Dios me dio en mi hogar para bendecir, para instruir a mis hijos. Cuando vos decidís eso, también hay una presión. Porque tus hijos dicen, ¿por qué ahora? ¿Qué papá no ha escuchado y qué mamá no me ha dicho a mí? Mis hijos me dijeron, ¿ahora te acordaste de ser mamá? ¿Ahora te acordaste de ser papá? Y eso es algo que no te tiene que detener. Y que seguro que ese hijo, esa hija te habla desde un dolor, porque te necesitó, porque no estuviste. Y yo te entiendo a vos, mamá, que tuviste otras cosas, que te confundiste. Yo te entiendo, mujer, te entiendo desde mi corazón. Varón, yo te comprendo. Sé que hay muchas cosas que quizás no supiste manejar. Nadie te formó para ser papá. No sabías cómo hacer. Y yo siempre digo que me encuentro con un hijo de 14 años y digo, ¿qué pasó? ¿En qué momento ocurrió esto? Pero ahí me agarro de Dios y digo, Padre, yo no voy a decidir como a mí me parece, yo no voy a decidir como este mundo me dice. Guíame tú, ¿qué tengo que hacer? Y cuando tu hijo te suelta una frase como esa o te señala de esa manera, te decía, yo te entiendo a vos, mamá, te entiendo, papá, también entiendo al hijo que de golpe y porrazo se encuentra con una autoridad o con alguien que quiere corregirle, dirigirle y no está, no sabe cómo, es como que los dos, tanto el papá como el hijo, no saben cómo manejarse en este nuevo tiempo, en este nuevo caminar, y eso es una presión. Pero cuando tu hijo te diga eso, en tu corazón vos tenés que saber que la presión que estás viviendo ahora, ese malestar, ese rechazo, eso que estás viviendo ahora, como nació de algo bueno, como nació desde algo que Dios quiere, va a terminar en victoria, va a terminar en unión. Y ese hijo, a lo largo del proceso, va a poder agradecerte, va a poder decirte, mamá, papá, gracias porque un día decidiste cambiar. La presión va a estar. Si vos decís, bueno, ok, ahora voy a comenzar a acomodar mi matrimonio, le voy a pedir perdón a mi esposa, voy a entenderla, y no va a ser fácil, no te va a ser fácil, te va a costar porque nunca lo hiciste y hay una presión, otra vez le tengo que pedir perdón, yo le vivo pidiendo perdón, ¿hasta cuándo le voy a tener que pedir perdón? Y cuando vienen y me preguntan eso, a mí me alegra, porque esa es una presión correcta. Es la presión de que tu carne, tu orgullo, tu inmadurez, todo eso está comenzando a menguar. Y es solo un tiempo, pero el final de esa presión se va a desatar en una bendición en tu matrimonio que nunca antes lo viviste. Yo quiero decirte que tu matrimonio aún no vivió los mejores años de estar juntos, de disfrutarse. Lo mejor de Dios para tu matrimonio no lo viviste, no fue cuando se conocieron, no fue cuando eran jovencitos y no tenían tantos hijos ni preocupaciones. Lo mejor de tu matrimonio está por llegar en Dios, porque vos ahora vas a tomar decisiones desde la libertad,
desde lo que Él quiere, y eso va a desatar vida y vida abundante sobre tu matrimonio. Vas a sentir la presión de estar en contracorriente. En tu economía, si hoy vos comenzás a decir, Padre, yo tomé cualquier decisión, pero ahora me pongo a realmente tomar las decisiones en donde tú estás involucrado. Y en mis finanzas, Dios, yo te pongo en primer lugar. Cuando vos decidís eso, vas contracorriente. Y cuando vos comenzás, nunca más voy a hablar muerte sobre mi economía, sino que voy a declarar que yo lo voy a alcanzar. Pero no tenés nada, yo lo voy a alcanzar, porque Dios me lo prometió y yo me estoy poniendo a caminar como Él quiere. Así que siento presión, no veo un milagro de un día para otro, pero yo sé que Dios me está sosteniendo. Y viene la presión sobre tu vida y voy a decir, gracias papá, porque de esta presión yo voy a salir en victoria. De esta presión, de este momento que no veo nada, tú lo harás y lo desatarás todo. Y vivir día a día y hablar así día a día genera presión. Y no es fácil. Vas en contra de la corriente de todo este mundo, en donde te dicen ahora no es el momento, estamos en el peor momento del país, estamos en el peor momento mundial económicamente. No, ahora esto cada vez se va a poner peor. Este año el peor, agárrate. Y cosas en todo, a través de los medios de comunicación, a través de la charla del trabajo, en un ascensor. Estás en un ascensor y la charla es esa. Estás en la parada del colectivo y la charla es esa. Entonces, te genera presión ir en contra de toda ese, como yo digo, ir en contracorriente, ¿no? Ir en contra de lo que todo el mundo o el sistema dice y declara. Y eso genera presión. Pero vos, feliz con esa presión, porque lo que estás declarando no es tu palabra, no estás declarando palabra de hombre ni de mujer, sino que estás declarando la palabra de Dios. Y dice su palabra que al que tiene fe y al que lo cree, eso es poder de Dios. Presión por tomar malas decisiones, sí. Entregalas a Dios y decirle que querés comenzar de nuevo. Presión porque decidiste hacer lo bueno para con Dios, sí. Pero esa presión te tiene que dar gozo, porque vas a obtener la victoria, vas a obtener el final en donde Dios va a desatar la sobreabundancia. Y yo quiero decirte que la presión que viene de Dios va a desatar sobre tu vida bendición, en tu hogar, en tu economía, en tu matrimonio, en el área que vos lo quieras usar. Y en todas las áreas, obviamente, estamos desafiados a usar la instrucción, el tomar buenas decisiones en Dios, en todas las áreas de nuestra vida. Y va a desatar bendición, va a desatar libertad, unión en tu hogar, en tus hijos. Va a desatar la presión que estás ahora llevando adelante por hacer lo que Dios te dijo. Esa presión va a desatar sobreabundancia en tu vida, lo sobrenatural de Dios. Y cierro y termino con esto. Dice la palabra que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la sierva y otro de la libre. Eso hace que te puedas acercar a Dios sabiendo de que de vos mismo van a hacer cosas de tu carne y van a nacer cosas de las promesas de Dios. No te sientas mal si vos ves que hay muchas cosas que nacieron desde tus decisiones, porque Abraham tuvo 2 hijos. Abraham tomaba decisiones desde los 2 lugares, y vos y yo también. Lo importante, lo valioso, es que tu vida en este 2019 pueda comenzar a dar un giro, y que sean más y más y más y más y cada día más las decisiones que vos tomes según las promesas que Dios te dio. Que sean cada día más las presiones que vivas, pero porque está una bendición pronto a llegar a tu vida. Así que yo te bendigo en esta temporada y te vuelvo a preguntar cómo inicié este video. ¿Por qué estás viviendo esa presión hoy? Y declaro que en este 2019 las presiones que vas a vivir van a ser presiones que te van a llevar a desatar milagros en tu vida.
Vas a vivir presión, pero con gozo, con alegría. Vas a vivir así, esta tormenta, esta presión, esto que estoy viviendo es porque yo sé que estoy siéndole fiel a Dios, es porque yo le estoy creyendo a Él y porque algo quiere desatar sobre mi vida. Y ya no vas a tener esas presiones por las malas decisiones. Quizás algunas van a estar, pero yo declaro que cada vez sobre tu vida van a ser menos. ¿De dónde nació? ¿Cuál fue el nacimiento de la presión que hoy estás viviendo? Esta palabra deseo que impacte tu vida y compartila con alguien que esté viviendo un momento de presión para que pueda revertir. Y esa presión que era para esclavitud la va a revertir en Dios y va a ser una presión que le va a generar libertad. Que Dios te bendiga muchísimo.